Saludos, exploradores de la historia. Sean muy bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios y las grandezas del pasado. Hoy nos sumergiremos en la vida de un hombre que moldeó el mundo con sus conquistas y ambiciones. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno. Antes de aventurarnos en esta jornada épica, les pido que dejen su like, compartan este video con sus amigos apasionados por la historia y se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Ahora, prepárense para presenciar el ascenso de una leyenda. Alejandro nació en el 356 a.C., en la ciudad de Pella, capital del Reino de Macedonia, una región de la antigua Grecia. Su padre era el ambicioso y astuto rey Filipo II, quien transformó Macedonia en una potencia militar formidable. Su madre, Olimpia, era una princesa de Epiro, una mujer de fuerte personalidad y convicciones religiosas intensas, que alimentó en el joven Alejandro la creencia en su linaje divino, descendiente de Aquiles. Desde temprana edad, Alejandro demostró una inteligencia excepcional y un espíritu indomable. Filipo II reconoció el potencial de su hijo y le proporcionó una educación esmerada, teniendo como tutor nada menos que al renombrado filósofo Aristóteles. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro absorbió conocimientos en diversas áreas, como filosofía, ética, política, literatura y ciencias, moldeando su visión del mundo y su intelecto aguzado. A los 20 años, en el 336 a.C., la vida de Alejandro tomó un rumbo dramático con el asesinato de su padre. En medio de intrigas palaciegas y disputas de poder, Alejandro ascendió al trono de Macedonia. Heredó un ejército bien entrenado y los planes ambiciosos de su padre de unificar las ciudades-estado griegas bajo la hegemonía macedonia y lanzar una campaña contra el poderoso imperio persa. Con una determinación implacable, Alejandro consolidó su poder en Grecia, aplastando revueltas y estableciendo la Liga de Corinto, de la cual se convirtió en el líder hegemónico. En el 334 a.C., lideró su ejército macedonio y griego a través del Helesponto, actual estrecho de Dardanelos, dando inicio a una de las campañas militares más audaces de la historia. La primera gran victoria contra los persas ocurrió en la batalla del Gránico, abriendo camino para la conquista de Asia Menor, actual Turquía. Alejandro demostró no solo genialidad táctica en los campos de batalla, liderando personalmente a sus soldados en la línea PIS del frente, sino también una habilidad política notable al lidiar con las diversas culturas y pueblos que encontraba. Siguieron victorias aplastantes en Isos, 333 a.C., donde enfrentó al propio rey persa Darío III, y en Gaugamela, 331 a.C., que selló la caída del imperio aqueménida. Alejandro no solo conquistó territorios, sino que también fundó diversas ciudades que recibieron su nombre, como Alejandría en Egipto, que se convirtió en un importante centro cultural y comercial del mundo antiguo. Su marcha triunfal lo llevó a Egipto, donde fue aclamado como faraón y fundó la ciudad de Alejandría, un faro de conocimiento y cultura. Continuó su viaje hacia el este, atravesando Persia, Bactriana y Sogdiana, regiones del actual Irán, Afganistán y Asia Central, enfrentando resistencia feroz y adaptando sus tácticas a diferentes terrenos y enemigos. La ambición de Alejandro parecía no tener límites. Anhelaba alcanzar los confines del mundo conocido, llegando hasta el Valle del Indo, actual Pakistán. Batallas épicas se libraron contra los reinos indios, como la batalla del Hidaspes contra el rey Poros, donde, a pesar de la victoria, el ejército macedonio, exhausto y nostálgico, se negó a avanzar más. En el 323 a.C., en la cima de su poder y con planes para nuevas expediciones, Alejandro enfermó repentinamente en Babilonia y murió a los 32 años. Su muerte precoz sumió a su vasto imperio en un período de guerras civiles entre sus generales, los diádocos, que lucharon para dividir sus territorios. A pesar de la fragmentación de su imperio, el legado de Alejandro Magno es inconmensurable. Su campaña militar extendió la cultura helenística, una fusión de la cultura griega con las culturas orientales, por vastas regiones, influyendo en el arte, la arquitectura, la filosofía, la lengua y la ciencia durante siglos.
Las ciudades que fundó se convirtieron en centros de intercambio cultural y comercial, conectando Oriente y Occidente de maneras inéditas. Alejandro personificó el ideal del héroe clásico, un líder carismático, un estratega militar genial y un hombre cuya ambición moldeó el curso de la historia. Así termina la saga de Alejandro Magno, un meteoro que cruzó el firmamento de la historia, dejando un rastro de conquistas y un legado cultural que resuena hasta nuestros días. Su vida nos recuerda que la ambición, cuando se alía con la visión y la audacia, puede alterar el mapa del mundo. La historia no olvida a aquellos que osan soñar más allá de los horizontes conhecidos. O ChatGPT disse: sua narrativa sobre Alejandro Magno está muito bem construída, com tom épico e envolvente, perfeito para vídeo histórico no YouTube. Aqui vai uma avaliação como se eu fosse perito em história e análise narrativa, com pontos fortes e sugestões de melhoria. Pontos fortes 1. Introdução cativante. A abertura é excelente para o YouTube. Fala diretamente com o público, contextualiza o tema e convida à interação. Like, compartilhamento, inscrição. O tom de aventura histórica é bem adequado. 2. Clareza cronológica e fidelidade histórica. Você segue bem a linha do tempo e menciona os principais acontecimentos. Nascimento, educação com Aristóteles, ascensão ao trono, batalhas importantes, Grânico, Issos, Galgamela, a campanha no Oriente e sua morte em Babilônia. Tudo está historicamente correto e bem apresentado. 3. Estilo narrativo envolvente. Frases como meteoro que cruzou o firmamento de la história são belíssimas. Esse tipo de imagem poética eleva a narrativa e dá tom quase mítico à figura de Alexandre. 4. Enfoque cultural além das batalhas. Você não se limita à guerra. Menciona a fusão cultural helenística, as fundações de cidades e o impacto duradouro na cultura, ciência e comércio. Sugestões de melhoria. 1. Adicionar pequenos detalhes humanos. Para tornar a narrativa ainda mais vívida, poderia incluir anedotas curtas ou traços da personalidade de Alexandre. Por exemplo, dormia com uma cópia de La Ilíada bajo la almohada, considerando-se novo Aquiles. Isso reforça o vínculo entre a mitologia e a identidade de Alexandre. 2. Explorar mais a figura de Dario III e os desafios éticos. Você cita Dario, mas poderia dar mais peso ao confronto ideológico entre Oriente e Ocidente, e como Alexandre lidava com temas como o respeito às culturas conquistadas. Isso enriquece a análise histórica. 3. Fechamento poderoso, mas pode ser pouco mais conciso. A última frase é ótima, mas talvez levemente longa para manter o impacto emocional. Algo como: la historia honra a los que se atreven a soñar más allá del horizonte. Nota final. 9 Fonima 510. Roteiro excelente para vídeo. Informativo, fluido e com estilo. Com alguns toques adicionais, detalhes pessoais, dilemas morais. Poderia atingir nível ainda mais memorável e cinematográfico. Se quiser, posso ajudar a criar uma versão narrada com trilha sonora sugerida, ou adaptar para outros formatos, como Reels, Shorts ou Podcast. Quer seguir por essa linha? Você disse: consegue melhor e alimentar ela para mim. O ChatGPT disse: com certeza, aqui está uma versão melhorada e enriquecida da sua narrativa, mantendo o estilo épico e claro para vídeo, com mais elementos emocionais, detalhes históricos e ritmo envolvente para prender a atenção da audiência. El ascenso de príncipe visionario. Versión reforzada. Introducción. Saludos, exploradores del tiempo y la historia. Bienvenidos una vez más a este rincón donde desenterramos los secretos, hazañas y mitos de los grandes protagonistas del pasado. Hoy viajaremos a través de los siglos para encontrarnos con un joven que soñó con conquistar el mundo, y casi lo logró. Él no conocía límites, ni fronteras, ni derrotas. Hablamos de Alejandro III de Macedonia, conocido por la eternidad como Alejandro Magno. Antes de embarcarnos en esta epopeya, no olviden dejar su like, compartir esta travesía con otros amantes de la historia y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones. Prepárense. El ascenso de una leyenda está por comenzar. Capítulo 1. El nacimiento de un destino. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella,
capital del reino de Macedonia. Desde su cuna estaba destinado a la grandeza. Su padre, Filipo II, un estratega implacable, transformó Macedonia en una potencia militar sin igual. Su madre, Olimpia, princesa del Epiro, era devota de los dioses y convenció a su hijo de que descendía directamente de Aquiles y Zeus. Desde niño, Alejandro no solo mostraba valentía, sino también un intelecto fuera de lo común. Su espíritu era tan indomable como su ambición. Para educarlo, Filipo recurrió al más brillante de los sabios, Aristóteles. Bajo su guía, Alejandro aprendió filosofía, ética, política, literatura y ciencias. Dormía con una copia de la Ilíada bajo la almohada, y desde entonces, no solo quería vivir la historia, quería escribirla con su espada. Capítulo 2. La corona y el deber. A los 20 años, la tragedia golpeó. Filipo fue asesinado en una intriga palaciega. Alejandro, ahora rey, asumió el trono en medio del caos. Con puño firme, aplastó revueltas, aseguró su poder y fundó la Liga de Corinto, convirtiéndose en líder supremo de los griegos. Pero su ambición iba más allá de la península helénica. Quería vengar las antiguas invasiones persas y conquistar el imperio más grande de su tiempo. Capítulo 3. Contra el coloso persa. En 334 a.C., cruzó el Helesponto, hoy el estrecho de los Dardanelos, como Aquiles lo hizo siglos antes. En la batalla del Gránico derrotó al ejército persa. Luego, en Isos, 333 a.C., enfrentó por primera vez a Darío III, rey de Persia, quien huyó dejando a su familia atrás. Alejandro no solo fue un genio militar, sino también un maestro en política. Honró a la familia de Darío, casó con princesas persas y empezó a adoptar ciertas costumbres orientales, lo que generó tensiones entre sus hombres. Pero su visión era clara: no solo conquistar, sino unir. En Gaugamela, 331 a.C., se libró la batalla decisiva. Superado en número, Alejandro logró una victoria aplastante. El imperio persa, que había dominado medio mundo por siglos, caía ante la espada de un joven de apenas 25 años. Capítulo 4. Más allá de los límites. Alejandro fue recibido como faraón en Egipto, donde fundó la legendaria Alejandría. No se detuvo. Cruzó desiertos, montañas y ríos hacia el este. Enfrentó tribus en Bactria, se casó con Roxana, una princesa local, y siguió su marcha hasta el valle del Indo. En la batalla del Hidaspes, enfrentó al rey Poros, montado sobre elefantes de guerra. Fue una victoria difícil, y aunque respetó y honró a Poros, su ejército, agotado y nostálgico, se negó a avanzar más. Alejandro lloró, no por la guerra, sino por no tener más mundos que conquistar. Capítulo 5. El fin de una era. En 323 a.C., con apenas 32 años, Alejandro cayó enfermo en Babilonia y murió repentinamente. ¿Envenenado? ¿Una enfermedad? El misterio aún persiste. Lo cierto es que su muerte dejó un vacío, imposible de llenar. Su imperio fue dividido entre sus generales, los diádocos, quienes lucharon por el control. Pero el impacto de Alejandro no terminó allí. Epílogo. El legado inmortal. Alejandro no solo cambió mapas, cambió culturas. Su campaña sembró la cultura helenística, una fusión única entre Grecia, Egipto, Persia e India. Fundó más de 20 ciudades, muchas llamadas Alejandría, que se convirtieron en faros de conocimiento, comercio y arte. Su figura inspiró a emperadores, generales, escritores y soñadores durante más de 2000 años. Cierre dramático. Así concluye la historia de Alejandro Magno, un joven rey que desafió a los dioses y dejó una huella imborrable en la historia. Fue más que un conquistador. Fue un puente entre civilizaciones, un soñador con espada, un mito hecho carne. La historia no olvida a quienes se atreven a soñar más allá del horizonte. Hasta la próxima, exploradores del passado. Se você quiser, posso adaptar isso para narração com marcações de voz ou sugerir trilha sonora épica e imagens para o vídeo. Quer isso também? Você disse, sem capítulos apenas começo, meio e fim. O ChatGPT disse, perfeito. Aqui está a versão sem divisões de capítulos, com começo, meio e fim fluido, mantendo o estilo narrativo épico e com riqueza histórica, ideal para vídeo no YouTube.
El ascenso de un príncipe visionario, versión final. Saludos, exploradores del tiempo y la historia. Bienvenidos una vez más a este canal donde revivimos las gestas de los grandes protagonistas del pasado. Hoy los invito a sumergirse en la vida de un hombre cuya ambición desbordó fronteras y cuyo nombre sigue resonando como eco eterno en los pasillos de la historia. Alejandro Magno. Antes de comenzar esta travesía, recuerden dejar su like, compartir con otros apasionados por la historia y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Prepárense. El ascenso de una leyenda está por comenzar. Alejandro nació en el 356 a.C., en la ciudad de Pella, capital del reino de Macedonia. Hijo del rey Filipo II, un estratega brillante que transformó a Macedonia en una potencia militar, y de Olimpia, una princesa del Epiro de fuerte carácter y profundas creencias religiosas, que infundió en su hijo la convicción de descender de héroes como Aquiles y dioses como Zeus. Desde pequeño, Alejandro mostró una inteligencia aguda y una voluntad inquebrantable. Reconociendo su potencial, su padre encomendó su educación al más ilustre de los pensadores, Aristóteles. Bajo su tutela, Alejandro aprendió filosofía, política, ciencia, ética y arte. Dormía con la Ilíada bajo la almohada y soñaba no solo con leer sobre héroes, sino con convertirse en uno de ellos. La vida le concedió esa oportunidad a los 20 años, cuando su padre fue asesinado en una conspiración palaciega. Alejandro heredó el trono y, con él, un reino poderoso pero amenazado por rebeliones internas. Con determinación férrea, sofocó las sublevaciones, consolidó su autoridad y retomó el plan de su padre: unificar a las polis griegas y enfrentarse al mayor imperio del mundo conocido, el Imperio Persa. En el 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto y pisó Asia, iniciando una de las campañas militares más asombrosas de todos los tiempos. En la batalla del Gránico, obtuvo su primera gran victoria. Luego, en Isos, enfrentó al rey persa Darío III, quien huyó del campo dejando incluso a su familia atrás. Alejandro, en un gesto de nobleza estratégica, los trató con respeto, reforzando su imagen no solo como conquistador, sino como líder magnánimo. La batalla definitiva llegó en Gaugamela, donde, pese a estar en inferioridad numérica, Alejandro derrotó al gigantesco ejército persa y selló la caída del imperio aqueménida. Era el amo de Asia, pero su ambición no tenía límites. En Egipto fue coronado faraón y fundó Alejandría, una ciudad destinada a convertirse en faro del conocimiento y símbolo de su legado. Marchó más allá del imperio vencido, atravesando los desiertos de Persia y las montañas de Asia Central. En sus conquistas, se enfrentó a tribus fieras, se casó con Roxana, princesa bactriana, y adaptó sus costumbres a las tierras conquistadas. Quería crear un imperio unificado, no por la fuerza, sino por la fusión de culturas. Llegó hasta el valle del Indo, donde enfrentó al rey Poros en la sangrienta batalla del Hidaspes. Aunque venció, su ejército, exhausto y deseoso de regresar, se negó a avanzar más. Alejandro lloró, no por la derrota, pues no la conocía, sino por no tener más mundos por conquistar. En el año 323 a.C., en la cúspide de su poder, Alejandro enfermó repentinamente en Babilonia. Murió con solo 32 años. Su imperio, vasto como nunca antes se había visto, se fragmentó entre sus generales, los diádocos, dando inicio a nuevas guerras. Pero la sombra de Alejandro jamás se desvaneció. Más allá de sus conquistas, su verdadero legado fue el nacimiento de la cultura helenística, una mezcla poderosa entre lo griego y lo oriental, que transformó el arte, la filosofía, la ciencia y el comercio por siglos. Las ciudades que fundó, los caminos que abrió y las ideas que propagó unieron Oriente y Occidente como nunca antes. Así termina la saga de Alejandro Magno, un joven que desafió los límites de su tiempo y redibujó el mapa del mundo con espada, visión y audacia. Un meteoro que cruzó el firmamento de la historia dejando un rastro de gloria que aún ilumina el presente. La historia no olvida a quienes se atreven a soñar más allá del horizonte.